En esta oportunidad vamos a hablar de los filtros activos, pero desde el punto de vista de su diseño e ingeniería, ¿no? Es importante conocer cuál ha sido la evolución de estos equipos a través del tiempo, recordando que por su base constitutiva en electrónica de potencia y sus sistemas de control que han ido evolucionando en el tiempo, nosotros podemos tener actualmente equipos, ya tableros para aplicación directa, ¿no? De soluciones en los sistemas industriales, residenciales y mineros. Entonces, es importante conocer un poco la evolución en el diseño, ¿no? Y de eso es lo que trata esta presentación. En la parte final se va a mostrar aplicaciones de manera muy somera, ¿no? De los filtros activos, ¿no? En la industria y la minería, tanto en baja tensión como en media tensión. Pero es importante hacer una diferencia entre lo que es realmente el diseño de un filtro y lo que es el diseño, lo que es la selección y lo que es armar las soluciones, ¿no? Para hacer el diseño se necesita conocer electrónica de potencia, se necesita conocer la matemática que está atrás, ¿no? Para hacer la selección se necesitan conocer los procedimientos de acuerdo al fabricante o de acuerdo a lo que nos dicen los estándares de la IEEE 519, 2014 es la última edición, y hacer un análisis correcto de la situación de las plantas. De tal manera de que con esa selección de equipos, ¿no? Después de haber hecho el análisis correcto, nosotros podamos proponer una solución, que para esto también se necesita un expertise, ¿no? Entonces, esta presentación tiene el siguiente contenido. Una primera parte introductoria, ¿no? El filtro activo serie, que es el primero que se diseñó, el filtro activo paralelo, ambos monofásicos, el filtro activo trifásico paralelo, que aquí es donde ya empieza a tener una etapa más industrial, ¿no? O sea, más para un uso en plantas, el filtro híbrido, que es el activo paralelo y el pasivo paralelo, otro filtro híbrido que es el activo serie y el pasivo paralelo, un análisis comparativo del performance de las soluciones y sus diferencias, tanto técnicas como económicas. En el punto 8, las aplicaciones, como le dije, muy someras en baja tensión y las aplicaciones en media tensión. Como parte introductoria, podemos ver que actualmente ya tenemos tableros de diferentes frontis que son colocados dentro de los centros de control de motores, en subestaciones y en puntos cercanos a lugares donde la calidad de energía se haya visto afectada, tanto sea por armónicos como por la compensación de energía reactiva, ¿no? Ahora, el filtro activo serie trabaja directamente asociado a la tensión. O sea, un filtro activo serie trabaja con la tensión. ¿Qué es lo que hace con la tensión? Eh, Toma la señal de referencia y lo que hace es hacer una diferencia respecto a la tensión que debe ser. O sea, ¿qué significa esto? La tensión que nosotros conocemos, la que utilizamos, tiene una forma de onda y frecuencia definida. O sea, 220 voltios, 60 Hz. Ok, entonces, si yo tengo una tensión medida que ya tiene distorsión, al hacer la comparación, o sea, la resta de las dos, tengo la señal a compensar, porque yo debería compensar lo que está mal. De esa manera, nosotros en este modelamiento hecho en el PCCAT, en el software PSCAT, nosotros podemos, ¿no? Ver cómo es que trabaja el filtro activo serie. Como podrán observar, ese filtro activo serie tiene un lado DC porque tiene un inversor, ¿no? Tiene IGBTs, tiene un filtro pasivo de salida. Tiene ese filtro pasivo de salida debido a la conmutación de los IGBTs. La conmutación de los IGBTs, como es a raíz de varios kilohertz, entonces origina un ruido que puede entrar al sistema de potencia. Entonces para eso se necesita un filtro pasabanda, o sea, una que solamente deje pasar una banda y rechace otras frecuencias. Y esto se interconecta al sistema a través de un transformador. Y como podrán ver, está en serie al sistema, ¿no?
Entonces, en este modelamiento, nosotros tenemos la tensión de red 220 a 60 Hz, pero la tensión de red viene contaminada con órdenes armónicos. Viene con el orden armónico 5, el orden armónico 7, el orden armónico 11. Además de ello, aparece una perturbación en el sistema de potencia de un armónico de orden 15 con 20 voltios de amplitud. Entonces, ¿todo ello para qué? Para ver cómo es que es la respuesta dinámica del filtro activo, ¿no? Una vez más, el filtro activo serie actúa sobre la tensión. Veamos los resultados de este análisis. Análisis de sistema. Todo consiste en encontrar esa señal de error que comentábamos. Podemos encontrar esa señal de error y luego lo que hace el filtro es copiar esa forma de onda de la señal de error e introducirla al sistema, pero con polaridad invertida, para poder anularla, ¿no? Entonces, los resultados podemos ver, ¿no? La acción del filtro, la tensión la vuelve más sinusoidal, corrigiendo la distorsión armónica de tensión que se ha originado. Tenemos acá los espectros armónicos. Podemos ver el orden 5, el 7, el 11 y el 15, que es la perturbación que se ingresó con un delay, o sea, con un tiempo, ¿no? Después. Entonces, y luego podemos ver el espectro luego de la acción del filtro, donde podemos ver que no se aprecia, digamos, magnitudes de órdenes armónicos que ya han sido mitigadas por el filtro activo. Para resultados globales, el THD de tensión en la carga, ¿no? Cuando no tenemos filtro activo serie y no aparece esa perturbación que indicamos, es de 8.82, es una red contaminada, 8.82% de THD. Colocando el filtro activo serie, esto se reduce a 2.44%, ¿no? Cuando ingresa la perturbación, el THD de tensión se eleva y por tanto llega a 11.02%. Con la acción del filtro activo serie, ¿no? Llegamos a 3.40%, ¿no? Entonces estamos, digamos, dentro de los rangos de los límites establecidos por las normas, ¿no? Y en este caso la recomendación también IEEE 519-2014. El filtro activo de potencia paralelo monofásico. El filtro activo de potencia paralelo actúa sobre la corriente. ¿Estamos? El filtro activo de potencia paralelo actúa sobre la corriente. En ese sentido, nosotros tenemos una carga que contamina el sistema, un rectificador monofásico de 4 diodos que contamina el sistema. Entonces, este rectificador, ¿no? Nosotros le vamos a colocar en la entrada nuestro filtro activo paralelo. Si se dan cuenta, este filtro activo paralelo tiene un capacitor en el lado, DC del inversor. Es muy importante para el performance del filtro que esta tensión en el capacitor del inversor sea controlada, ¿no? El controlador que se utiliza es un controlador PI, un proporcional integrador. Entonces, esta tensión que está aquí en el lado DC del filtro debe ser entre 1.7 y 2 veces la tensión de red. ¿Para qué? Para que el filtro y todo su proceso de filtrado trabajen bien. ¿Estamos? Para que pueda trabajar bien el sistema. Entonces, aquí podemos ver en esta parte en qué se basa el control. El control de los filtros activos, en este caso el monofásico, se basa también en la teoría de la potencia instantánea, pero para una aplicación monofásica. Entonces, si nosotros empezamos a revisar, tengo que observar siempre la carga. ¿Cuál es la parte compleja de esto? Encontrar la señal de error, ¿no? Obedece a una serie de operaciones matemáticas. Entonces tenemos que tener la señal de error. Como la corriente está variando en el tiempo, entonces voy a tener una condición dinámica de la corriente. Por lo tanto, el error en la corriente también es dinámico. Entonces, en todo momento debe ir corrigiendo el sistema y encontrando señales de error en cada instante. Es por eso que tenemos que hacer un esquema de control como el que vemos en la parte inferior. Con este esquema de control, nosotros vamos a tener, ¿no? La señal de referencia que va a entrar al sistema de control de disparo de los pulsos, que son finalmente los que hacen que
los IGBT actúen. Recordemos, ¿cuál es el objetivo del filtro activo de potencia paralelo, en este caso monofásico? Es poder censar las corrientes armónicas y la corriente reactiva que consume la carga. ¿Para qué? Para copiar esa corriente armónica e inyectarla al sistema con polaridad contraria para reducir el contenido armónico del sistema. O sea, copia la señal y la inyecta con polaridad contraria. Podemos ver los resultados de la simulación. En este caso podemos ver que tenemos la carga, ¿no? Tenemos la fuente y tenemos el sistema de compensación, ¿no? Algo adicional. Podemos ver también aquí que nosotros tenemos el resultado del factor de potencia. Es decir, tenemos la señal de tensión, y tenemos la corriente amplificada. ¿Por qué? Para que nosotros podamos notar que el desfase entre la tensión y la corriente que nos viene del sistema de control es prácticamente cero, o sea, es decir, están en fase. ¿Eso qué significa? Factor de potencia 1. Significa que el filtro activo está entregando toda la potencia reactiva que necesita la carga. Por eso hemos conseguido el factor de potencia 1. Otro aspecto importante que ver es que ese control PI debe de trabajar en función del condensador manteniendo esa tensión. Como podemos ver, el control PI mantiene la tensión en el capacitor del lado DC del filtro activo en 400 voltios. Como eso es muy superior a la tensión de red, que es 220 voltios, entonces el sistema va a ser estable, ¿no? También podemos ver el espectro armónico de la corriente, ¿no? De la carga, cuando no está actuando el filtro, y después el espectro armónico de la corriente que se ve hacia el lado del sistema. ¿Estamos? Hacia el lado del sistema nosotros eliminamos la corriente, ¿no? Armónica, ¿no? Ahora, sin filtro activo paralelo, el THD de corriente, ¿no? Era de 40.5%, el THD de corriente. Y con el filtro activo paralelo hemos llegado a 4.88. ¿Podemos someter este filtro activo a otras cargas? Claro. Su acción es dinámica, es independiente del tipo de carga. O sea, la carga lo que le da al filtro activo es una forma de onda de corriente con la cual él tiene que trabajar. Entonces yo puedo someterlo a diferentes cargas. Vamos a someter ese mismo diseño de filtro activo monofásico a un circuito de iluminación con dimmer, que es básicamente dos tiristores en antiparalelo con un ángulo de disparo, ¿no? Con un ángulo de disparo o ángulo de referencia. Entonces, veamos qué resultados tenemos. Los resultados de la simulación. Podemos ver la forma de onda de la carga, ¿no? Con la acción del filtro activo podemos ver la forma de onda de la fuente, ¿no? Y también ver cómo es que el capacitor mantiene su referencia de 400 voltios en la tensión del condensador o del capacitor que está en el lado DC del inversor del filtro activo. Luego también podemos observar igualmente que el filtro activo trabaja para tener un factor de potencia unitario. De igual manera, para poder tener una mejor visualización, ampliamos la corriente y la colocamos junto a la tensión para ver el ángulo de desfasaje, ¿no? Entonces acá tenemos factor de potencia 1. ¿Qué quiere decir? Que la parte reactiva que necesita la carga la está entregando el filtro activo. La está entregando el filtro activo. Podemos ver además el espectro de corriente armónica, ¿no? Medido en la carga y el que se mide en el lado de la fuente cuando ya actúa el filtro. Y acá estamos pasando, porque esa es otra carga, de un THDI de 15.18% a 4.02% cuando usamos el filtro. O sea, hemos reducido también. Está trabajando frente a cargas tipo sistema dimable, ¿no? Podemos probarlo con algo un poco más potente, digamos, ¿no? Es el filtro activo, ¿no?
que lo vamos a aplicar para un variador de ingreso monofásico y salida trifásica. Un variador de ingreso monofásico y salida trifásica. Este es un trabajo que desarrollé ya hace más de 15 años en la Universidad Nacional de Ingeniería, que bueno, formó parte de la tesis de antegrado, pero aquí lo interesante es lo que se hizo en esta parte del trabajo, ¿no? Entonces, se modeló el sistema, se modeló el variador, un variador de Siemens, en el software PSCAT, ¿no? Y se tomaron mediciones, ¿no? O sea, se colocó el variador, un motor, una carga con una analizadora de redes Metrel, se empezó a ver cuál es el comportamiento de la corriente, qué corriente se mide a diferentes factores de carga, se apuntaron todos los valores y al final cuando se tenían estas mediciones ya establecidas, ¿qué se hizo? Se desarmó el variador, ¿no? Para ver las características de todas sus partes e ingresarlas al software. ¿Cuál era el objetivo? Ver qué tan parecidos son los resultados en simulación versus los resultados medidos reales de la acción del variador. ¿Para qué? Para validar que el PCCAT puede ser utilizado en este tipo de análisis en electrónica de potencia. Entonces, si realmente el modelo del variador y reproducir el modelo del variador para variar la carga en la simulación y me salen los resultados muy parecidos como ha sido así, bastante cercanos, entonces eso puede validar también la construcción de este filtro activo monofásico, ¿no? Tal es así que se eligió, ¿no? Este variador de ingreso monofásico, ¿no? Porque su contenido armónico era bastante alto por tener forma de onda punzante, no sé, un pico hacia arriba, un pico hacia abajo. Y una distorsión armónica, ¿no? Medida en laboratorio de 128% de THDI, o sea, THD de corriente, ¿no? Y lo que encontramos en el modelamiento del PCCAT fue 135% según su simulación. O sea, está bastante, bastante cercano. Veamos los resultados. Entonces, en la comparación con corrientes podemos ver la forma de onda punzante que les comentaba, la IL, ¿no? Que está en esta gráfica, la forma de onda punzante, ¿no? Y en esa forma de onda punzante es muy difícil de corregir, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta onda que está aquí con un poco de rizado es el resultado de la acción del filtro activo. O sea, el filtro activo logra corregir esa onda punzante con una distorsión bastante elevada, ¿no? Y además de eso, aquí en la siguiente gráfica, ustedes pueden ver la acción en función del factor de potencia. Entonces, su acción en función del factor de potencia hace que el factor de potencia sea unitario. ¿Qué quiere decir? Que también está compensando la potencia reactiva. Está haciendo los dos trabajos que hemos comentado que tiene que hacer el filtro activo. Como resultado final de medición, el THD de corriente, ¿no? Sin filtro activo tenemos 135%. Colocando el filtro activo tenemos 9.63, que es una reducción muy grande porque estás trabajando frente a una carga altamente contaminante de armónicos, ¿no? En el caso del filtro activo trifásico paralelo, aquí ya la visión es distinta. Utilizas la misma teoría de la potencia instantánea, también llamada teoría PQ, ¿no? ¿Para qué? Para poder encontrar esa corriente de referencia, ¿no? Entonces, como tenemos tres fases, en este caso estamos analizando entre tres fases, calcular la corriente armónica por fase y la corriente reactiva por fase para poder hacer una acción dinámica del filtro es un poco más complejo. Para ello necesitamos utilizar ecuaciones, la transformada de Clark, transformada de Park, podemos emplear incluso lo que hemos visto en algún momento en máquinas eléctricas, ¿no? Ejes D y Q, ¿no? Y es así que utilizamos los parámetros ABC, alfa, beta, y después la reconversión de alfa, beta, ABC. Todo eso por el objetivo de tener que las señales de referencia. Esas señales de referencia, esas corrientes de referencia son las corrientes a las cuales yo necesito compensar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el control final del filtro activo? Tomar esas corrientes de referencia, que acá están señaladas,
esas corrientes las tiene que meter, ¿no?, en el sistema de control de pulsos de disparo y tiene que prácticamente inyectar la forma de onda con polaridad contraria a los armónicos que tiene la carga. ¿Estamos? A los armónicos que tiene la carga. Al hacer ese trabajo, él va a reducir el contenido armónico del sistema, ¿no? Como podrán ver, acá ya tenemos un inversor trifásico. Un inversor trifásico porque estamos en un sistema trifásico. Pero es igual de importante la tensión en el capacitor, ¿no?, del lado DC del inversor. ¿Para qué? Para mantener el performance del filtro, ¿no?, activo, ¿no? Como acá también la señal de conmutación es alta, en el orden de los 10, 12, 15, 18 kHz, ¿no? Es una conmutación mucho más elevada que los variadores de velocidad de baja tensión, que puede ser entre 6 y 8 kHz. Esto es un poco más elevado, entonces origina un rizado mayor, o sea, un ruido. Para eso necesitamos este filtro. Este es un filtro que va a rechazar cierto número de bandas para no permitir que el ruido ingrese al sistema de potencia. Aquí podemos ver los resultados. Como estamos simulando un rectificador controlado de 6 pulsos, el rectificador controlado, su espectro armónico, siempre depende de el ángulo de disparo del rectificador controlado, ¿no? Entonces, acá tenemos que el rectificador controlado trabajando solo nos está dando 25% de THDI, o sea, THD de corriente, ¿no? Y una vez que hacemos actuar el filtro activo, nosotros obtenemos 3%, 3% de THD de corriente, ¿no? Bueno, 2.85 en promedio, un poquito debajo de 3, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es el sistema, un filtro híbrido, ¿no?, activo paralelo, pasivo paralelo. Este tipo de arquitecturas son hechas para que nosotros podamos economizar. ¿Cuál es el objetivo en sí? El filtro pasivo es el que se va a encargar en gran medida de la potencia reactiva. Y el filtro activo, que está a su lado, se va a encargar de la parte armónica. Si es así, entonces la disminución de la solución en tamaño, ¿no? O sea, digamos, la disminución de la solución va a hacer que los dos trabajen de forma paralela, pero uno va a estar dedicado a la reactiva, que es el filtro pasivo, y el otro va a estar dedicado a los armónicos, que es el filtro activo. Aquí es muy importante las señales de consigna de control. ¿Por qué? Porque ahora lo que va a ver el filtro activo es un conjunto como si fuera una sola carga. O sea, la carga y el filtro pasivo son en conjunto la nueva carga que ve el filtro activo. Entonces el filtro activo comienza a ver esa carga y tiene que trabajar en función de las consignas de control a la salida de la operación del filtro pasivo. Es muy importante eso porque si no, el algoritmo de control podría dar señales de error, porque esto depende mucho de dónde se coloquen los transformadores que sensan la corriente, que consumen la carga, y es la información con la que trabaja el filtro activo. Veamos cuál es el performance de esta solución. Teníamos 25% de THD de corriente. Y esto al final lo lleva también alrededor de 3%, ¿no? 3.1% en promedio. Ahora, si yo quisiera la solución con solamente filtros activos, evidentemente esto va a ser más caro, ¿ya? Pero si hago una combinación, claro está, bajo una evaluación técnica de la instalación y de las cargas de la instalación, puedo trabajar con filtros pasivos y puedo trabajar con filtros activos de forma híbrida, entonces esa solución híbrida va a ser más económica, va a ser más económica. Y claro, va a ocupar un poco más de espacio que la solución con puros filtros activos. Este es otro
otro esquema con un filtro activo serie y un pasivo paralelo. Igual tiene su consigna de señales de control y lo que se necesita, ¿no? Entonces, acá tenemos el 25% de THD de corriente termina en un valor por sobre el 3%, 3.1%. ¿Se ve? Entonces, es un valor bastante cercano. En la parte inferior podemos ver cómo es que termina la forma de onda sinusoidal, la que está en azul, ¿no? Entonces, igual, esto trabaja los armónicos y trabaja el factor de potencia. El factor de potencia, ¿no? Y parte de los armónicos son trabajados por el filtro pasivo. Esa es la diferencia de este híbrido con el anterior. En este híbrido, el filtro pasivo trabaja toda la reactiva y es más, filtra una parte de los armónicos dejando una residual al filtro activo serie. Porque la función del filtro activo serie aquí no es filtrar los armónicos de corriente. Recuerden que un filtro activo serie actúa sobre la tensión. Acá él actúa como un sistema de bloqueo. ¿Para qué? Para que el desempeño del filtro pasivo sea el más fino y adecuado, ¿no? En una tabla comparativa, una tabla de resumen, este análisis comparativo, podemos ver la distorsión armónica está sin filtros, sin ningún tipo de filtro, está en 24.5, 25, ¿ya? De THD de corriente. Si solamente usáramos filtros pasivos, lo podríamos llevar hasta 11%. Si todo fuera en filtro activo, por debajo del 3%. Para el primer filtro híbrido, activo paralelo, pasivo paralelo, 3.1%. Y el filtro híbrido, activo serie, pasivo paralelo, lo puede llevar a 3.5%. Esta es la combinación. ¿Con cuál nos quedaríamos? ¿No? Nos quedaríamos con el tercero, el filtro híbrido, activo paralelo, pasivo paralelo. Siempre y cuando las dimensiones del espacio donde irá la solución, ¿no?, sean las adecuadas. O sea, tengamos espacio para hacer esto, ¿no? Porque los filtros pasivos tienen un tamaño superior a los filtros activos. Algunas aplicaciones en baja tensión, ¿no? Entonces, en baja tensión utilizamos actualmente los filtros activos para retails, ¿no? Centros comerciales, por la gran cantidad de armónicos de tercer orden que tenemos ahí. Lo utilizamos en el sector minero, en los CCMs, en las plantas de tratamiento de agua, para hacer un control de armónicos en el sistema de potencia, en sistemas back-to-back, ¿no? Lo empleamos también en la industria, las plantas de cables, por ejemplo, ¿no?, en los que trabajan los procesos de cables. Y estos equipos tienen un sistema de control, ¿no?, que te permite poder configurar, incluso eliminar armónico por orden armónico, si quieres que solamente trabaje en reactivo. O sea, tienen una serie de facilidades que son materia de otra presentación, ¿no?, que la vamos a ver más adelante. Entonces, la idea es que ahorita ustedes puedan ver que actualmente tenemos aplicaciones en baja tensión. Ahora, los filtros activos trifásicos, que es lo que estamos viendo ahorita, los primeros diseños son de 1980. O sea, Hirofumi Akagi, Akita Nabae son los primeros investigadores que tratan de desarrollar prototipos de filtros activos. Actualmente, al 2020, tenemos 40 años de una evolución de la tecnología, donde han habido muchos desafíos en el camino. El control interno de la temperatura de estos equipos, ha habido el poder darle un lazo, el control por DSP, ¿no?, la programación ya sea en Assembler o en Assembler o en C++, ¿no?, para aprovechar mejor el DSP y poder dar otras funcionalidades al filtro. Ahora, los filtros activos, si bien es cierto, hemos hablado de que sus dos funciones principales, o para los cuales uno hace los diseños, son el filtrado de armónicos, ¿no?, o sea, la reducción del contenido armónico. Lo segundo es la potencia reactiva, ¿no?, entregar los reactivos que necesita el sistema, pero además de eso, también presenta otras bondades como el estabilizar la tensión. O sea, puedes compensar tensiones, hasta un 40% se puede perder la tensión en una fase y el filtro lo equilibra, ¿no? O sea,
hace el balance, perdón, balance es diferente a equilibrio, hace un balance del sistema, ¿no? Entonces, y además de eso, hay una reducción del flicker, o sea, también actúa el flicker. Es decir, el filtro activo, ¿no? Se comporta como un SBC, pero en baja tensión, o sea, un static bar compensator, pero aplicado en baja tensión. En el mercado lo tenemos actualmente hasta 630 voltios en conexión directa o a través de un transformador, ¿no? Además de las aplicaciones de baja tensión, también tenemos aplicaciones en media tensión, como este caso, ¿no? En media tensión, ¿dónde están las aplicaciones? En sistemas de acerías, en plantas mineras, ¿no? En embarcaciones, en barcos, también hay aplicaciones en media tensión, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que se hace es tener un conjunto de equipos en un sistema maestro-esclavo, donde uno de ellos es el maestro y el resto son los esclavos y hacen todo el trabajo de censar sobre la red lo que la red necesita. Pero para llegar a la media tensión empleamos un transformador. Entonces, con ese transformador nosotros podemos pasar, como lo se puede ver en el esquema, que es para una serie, podemos ver que podemos pasar de 400 voltios en conexión directa hasta 13.8 kV. Hasta 13.8 kV. O sea, podemos pasar en conexión directa. Entonces, podemos tener, ¿no? Un bloque de filtros activos unidos uno al costado del otro, ¿no? Con un maestro y una cantidad de esclavos, y de tal manera que a través de un transformador llevemos esas bondades que tienen, las llevemos a media tensión, ¿ya? Las podamos llevar a media tensión. Ahora, en aplicaciones de media tensión, evidentemente, nosotros tenemos que hacer mediciones, ¿ya? Tenemos que hacer mediciones, un espectro armónico equivalente, poder ver la potencia. Con el espectro armónico puedo tener la corriente que necesita compensar el filtro activo. Y con la potencia reactiva también puedo tener la corriente que necesita entregar el filtro activo. Con eso, dividido entre la capacidad de ambos, esta es la corriente, perdón, esta es la corriente que tiene que entregar reactiva, que tiene que entregar el filtro. De una ecuación matemática pitagórica tenemos la corriente del filtro. Con esa corriente del filtro dividimos entre el amperaje de cada unidad, porque el filtro activo se selecciona en amperaje. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con más detalle en otro video, pero se selecciona por amperaje. Entonces nos da 42 equipos. Estos 42 equipos los tenemos que poner en disposición, ¿no? Maestro esclavo, y a través de transformadores llevarlo hasta la tensión de media tensión, ¿no? 13.8 kV en este caso. Podemos ver que este tipo de sistemas actualmente presentan una ventaja importante respecto a los SBCs. O sea, hay instalaciones donde se ha preferido emplear filtros activos versus los SBCs. Entonces, estos filtros activos, ¿no? La solución en filtros activos, considerando los transformadores, las celdas, todos los componentes, ¿no? Resulta siendo, ¿no? Entre 50 y 75% del costo del SBC para la misma potencia y la misma funcionalidad. Entonces, esta solución termina siendo más económica para industrias en acería, ¿no? Que son porque el SBC está asociado más a los hornos de arco, de acuerdo a normativas y de acuerdo a lo que necesita el Comité de Operación Económica del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son aplicaciones, ¿no? Donde el SBC puede ser reemplazado por un sistema de filtros activos y podemos ahorrarnos el 30% del costo hasta un 40% del costo, ¿no? De la solución y con un alto performance de trabajo también, ¿no? Otras aplicaciones, esto un poco más para el sector minero. Este es un caso que lo han padecido, ¿no? Lo han padecido y muchas minas lo siguen padeciendo. El uso de las palas y las perforadoras. Las palas son equipos cuya potencia nominal es 3 megas, ¿ya? Entonces un switch house
tiene una división para colocar dos palas, una perforadora, o como dicen en el albur minero, dos palas, una perfo. Entonces, son grandes cargas que actúan, que pueden pasar, ¿no?, de una corriente de 5 amperios en 7.2 kVA. Un 7.2 kV pueden pasar de una corriente de 5 amperios a 325 amperios en salto en menos de 20 segundos. Entonces, aquí ninguna solución pasiva, hablo de bancos, ¿no?, puede compensar esa caída de tensión y esa caída del factor de potencia. Es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque cualquier aplicación de media tensión, de acuerdo al estándar IEC 60871, ¿no?, de cualquier operación de las unidades de compensación reactiva de media tensión debe ser cada 10 minutos. Y en caso tenga resistencia de descarga, puede ser cada 5 minutos, pero tendría que tener ese componente. Pero imagínense esa operación de cada 20 segundos hay un pico. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Es muy complicado tener. Para ese tipo de aplicaciones con carga muy dinámica, los filtros activos son una alternativa técnica, económica, viable para poder solucionar este problema. Hay instalaciones mineras que incluso han desactivado las protecciones por mínima tensión. ¿Por qué razón? Porque como la tensión se cae por debajo del umbral, las protecciones empiezan a botar cargas, y botar cargas es botar sectores de la unidad minera, lo cual para poder recuperar la operación del sistema es evidentemente es costoso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Deshabilitan protecciones y muchos han decidido convivir con el problema, pero realmente es un problema muy serio. Entonces, estas palas, estas perfors, tienen esa dinámica. Y cuando una carga tiene esa dinámica, la forma más adecuada de tratarlo, técnica, económica posible, es utilizando filtros activos. Y estos filtros activos, conectados a través de un transformador, ¿no? Porque recordemos que los filtros activos son diseñados y construidos para baja tensión, pero a través de un transformador sus bondades las llevamos a media tensión. Y en este caso podemos ver que la conexión se da a 7.2 kV con un transformador elevador, ¿no? Y aquí se han seleccionado 3 unidades de filtros activos en paralelo, o sea, un maestro, 2 esclavos, a través de un transformador y hacer la inyección tanto de potencia reactiva, en este caso, que es lo que más interesa, frente a los armónicos generados, ¿no? Porque el asunto es recuperar el factor de potencia, que se cae terriblemente, ¿no? Tenemos entonces esta parte final. Yo quedo atento a cualquier consulta al respecto, lo que ustedes, cualquier inquietud que surja. Ahí están mis correos, está la página web de la empresa para que puedan ver las soluciones que brindamos en calidad de energía, en protecciones, en sistemas de gestión energética. Entonces, para que ustedes puedan tener una idea mayor de lo que hace la compañía, lo que hace PTSys. Entonces yo quedo a su disposición para cualquier consulta y estaremos explicando en otros videos. Recuerden bien, una cosa es el diseño. El diseño del filtro activo es lo que hemos visto. La selección es a través de un catálogo ya de un fabricante, un equipo preestablecido, tenemos un tablero. Ok, ¿cuántos de esos filtros van a ir? Ahí estamos seleccionando. Y el armado de una solución, que para eso se necesita bastante expertise, depende de qué? De un buen estudio de calidad de energía de la red. Este estudio de calidad de energía puede ser sobre una red existente a través de mediciones, ¿no? O puede ser sobre, digamos, una red que esté colocada, ¿no?, en un software de sistema de potencia, ETAP, EPSA, ATP, PSCAT, ¿no?, el software que fuera, que nos pueda permitir hacer un análisis armónico del sistema. Entonces podemos predecir, ¿no?, cuál puede ser la conducta del sistema de potencia y dimensionar una solución. Ojo, tenemos 3 conceptos, ¿no? Diseño, que es la parte electrónica de potencia; selección, ¿no?, que es seleccionar de los catálogos de los fabricantes qué filtro puede ser y qué unión de filtros puede ser; y el tercer punto que es el tema de
dimensionar la solución. Y dimensionar significa cuánto espacio va a abarcar, qué tipo de ventilación vamos a tener, cómo va a llegar la unión de los conductores de los SM, desde el transformador, del lado de baja del transformador, cómo vamos a unir, qué protección va a tener este conjunto de filtros y sobre todo qué tipo de protecciones, no solamente desde el punto de vista eléctrico, sino ambientales, ¿no? O sea, en el lugar tenemos que tener para evitar que ingrese polución, entre otras cosas que no permitan aprovechar bien la solución planteada. Bueno, eso es todo, señores. Muchísimas gracias.